Buenos días. Bueno, hoy Podemos Asturias pone voz a una proposición elaborada por la plataforma Jubilación sin Penalizar, que además nos acompañan en la tribuna y a quienes agradecemos tanto su iniciativa como su presencia. Nos traen una proposición no de ley que trata precisamente de corregir una de las múltiples injusticias que se producen en nuestro actual sistema de pensiones. Una petición que además avalan también con su firma ya 366.500 personas en toda España. La proposición habla de instar al Gobierno estatal a la modificación de la Ley General de la Seguridad Social. Desde Podemos Asturias no solo compartimos el contenido de la iniciativa, sino que además entendemos que este Parlamento, y en el marco de sus competencias, debe promover un sistema de pensiones más justo. Voy a tratar de que se entienda su contenido. ¿Saben esa famosa frase de que para el que solo tiene un martillo todo le parece un clavo? Pues miren, las reformas laborales llevadas a cabo en nuestro país, aparte de abaratar el despido, de congelar salarios, de recortar derechos laborales, de favorecer el empleo precario e incluso aumentar el desempleo, pues bien, las reformas laborales también jugaron al tema de los años de cotización y al tema de la edad de jubilación. Los gobiernos no se han resistido a esa tentación de menear precisamente estas dos variables, pero eso sí, a golpe de martillo. Es habitual el debate sobre la edad de jubilación, que si se suben los años, que si se bajan, pero poco se dice de los años de cotización, que paralelamente fluctúan con la edad. La previsión es que a partir del año 2027 se necesitará haber cotizado 38 años y 6 meses. En la actualidad, recibir la pensión íntegra exige tener una edad de 65 años como mínimo y haber cotizado 36 años como mínimo. Si se fijan, la Ley General de Seguridad Social establece unos mínimos, pero no unos máximos. Y ustedes imagínense la hucha del cerdito en la que un trabajador con la edad de 29 años es contratado y empieza a meter monedas cada día de su trabajo en la hucha, así durante 36 años. En este país ya es tener suerte, ¿verdad? Sobre todo trabajar 36 años de manera continuada. Ha llegado a los 65 años de edad y a día de hoy tiene el derecho a una jubilación. Luego podríamos entrar a otras injusticias, como es la cotización que será tenida en cuenta para el cálculo de la pensión, otros martillazos. Pero bueno, centrándonos en lo que nos ocupa, ahora imaginen una persona que empieza a trabajar a la edad de 20 años, que metiendo cada día las monedas en la hucha, y a los 64 años ya habrá cotizado 44 años. En la hucha de este segundo trabajador hay más dinero, ha aportado más, ¿no? En el cálculo estaremos de acuerdo. Si quisiera jubilarse anticipadamente, se le aplicaría un coeficiente reductor a su pensión. Se le penalizaría por no tener 65 años. Imaginen que les digan que el que rompe la hucha pierde parte del dinero que tiene en ella. Injusto, ¿no? No solo ha aportado más, ha estado 44 años, sino que además cobrará menos de pensión si lo hiciera antes de su edad de jubilación. Hay que tener en cuenta no solo la injusticia de las diferentes aportaciones. También cabe decir que dos personas no llegan a los 65 años en las mismas condiciones si una ha trabajado durante 36 años y otra durante 44. Piensen en 8 años de trabajo, pero piénsenlo no desde la vida contemplativa, sino piénsenlo desde algunos puestos de trabajo y los efectos que ello puede tener para la salud. El ejemplo de la hucha sirve para visualizar la desigualdad económica que se produce, pero nuestro sistema de pensiones no va de huchas, que se lo digan al Partido Popular, ¿verdad?
ni de presupuestos tampoco. Son muchos los martillazos que les han caído encima a los pensionistas de nuestro país, precisamente cuando en plena crisis fueron ellos mismos, y lo siguen siendo, el rescate de sus familias, de sus hijos y de nietos, los que han sufrido los recortes de servicios y de recursos sociales, los que ven cómo sus pensiones no cubren ni el precio de una plaza residencial pública, que hasta tener una enfermedad crónica les supone un gasto farmacéutico todos los meses. ¿Qué les puedo decir de las pensiones de viudedad? Las mujeres mayores también relegadas a la segunda división. Y es que hay otro martillazo que no para de golpear a la sociedad española y es el famoso comentario del sistema de pensiones no es sostenible. Y claro, nada se habla de la sostenibilidad de un país que tiene más de 150.000 cargos públicos y políticos, ni de sus coches oficiales, ni de sus aviones, ni de sus salarios, ni de sus dietas, ni tampoco se habla ni se hace debate de la sostenibilidad de una monarquía, ¿verdad? Nada se habla de los 40.000 millones de euros anuales que nos cuesta la corrupción a la ciudadanía española, ni del martillazo a la hucha de las pensiones, que en solo una legislatura se han fundido 32.000 millones de euros. Eso sí que es romper una hucha, ¿verdad? Pero es que el martillo no paró. Hay que sumar 50.000 millones de los fondos totales de la Seguridad Social, ya que además de las disposiciones del Fondo de Reserva acumuladas, los más de 44.000 millones se han utilizado y agotado los excedentes de las mutuas de accidentes y los de la caja de maniobra del Banco de España, otros 8.000 millones. Casi nada. Y miren, ya para finalizar, ¿ustedes sabían que el riesgo de pobreza del colectivo de mayores de 65 años ya en el año 2008 era del 28%, significativamente por encima de la media del país, que era del 20%? ¿Saben que en el 2016 más de 3.000 asturianos y asturianas continuarán trabajando después de los 65 años para financiar su propio retiro? 40 años cotizados son muchos años, y se lo dice alguien que solo tiene 24 años cotizados, y eso que tuve el primer contrato a los 16 años. Desde mi grupo parlamentario entendemos que no todo se soluciona con un martillo, pero ¿saben por qué? Porque no todos son clavos. Espero que lo hayan entendido. Muchas gracias.